¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a platicar, seguimos platicando con diversos autores de libros en esta semana y en esta ocasión le agradezco muchísimo a mi querido Hernán Gómez que nos acompañe con el título El ministro de El Poder. Este libro que como ustedes lo ven tiene como subtítulo Un infiltrado en la 4T y sería, y ahorita nos lo va a explicar Hernán, como una especie de continuación de Traición en Palacio, en donde abordó el papel de Julio Scherer, quien fuera consejero jurídico de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Hernán, te saludo con mucho gusto y te abrazo. ¿Cómo estás? Jesús, el gusto es mío. Gracias por la oportunidad de platicarte de este nuevo libro y además pues saludo también a toda la gente que te sigue y a ti, desde luego, con muchísimo gusto. Gracias, querido. Oye, pues a ver, platícanos un poco. El ministro del Poder es, sí, como una especie de continuidad de Traición en Palacio, teniendo ahora como protagonista a Arturo Saldívar. Sí, Julio, sí, Julio, híjole, qué lapsus acabo de tener. Sí, Jesús, Pero por pues, Julio Scherer, ¿no? Es así que por el maestro Julio Astillero, que ahí sería un honor para mí, oye. claro, no, 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 por Julio Scherer. Es que estoy justo, mientras hablo contigo, estaba contestando, estaba leyendo la contestación a una de las demandas que, por daño moral que me puso el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. El Ministro del Poder es el noveno libro que yo escribo, que publico, y es la continuación de alguna manera, aunque pueden leerse por separado. Siempre se recomienda leer la saga, pero de Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, que en su momento recordarás que presenté contigo en tu espacio. Y es un libro donde yo empecé a explorar. Esto fue, inicié con esta investigación en el 2021, justo cuando salía Julio Scherer Ibarra de la Presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, y yo me empecé a preguntar cuáles eran las verdaderas razones por las cuales el presidente López Obrador había decidido despedir a esta figura, porque en realidad fue un despido, o sea, Julio Scherer Ibarra perdió la confianza del presidente. Lo que pasa es que fue una historia que no nos quisieron contar como había sido. Se cuidó mucho de que no generara un escándalo, pero yo tenía información de que la salida de Julio Scherer Ibarra no había sido una salida amistosa, que había algo más. Y me puse a indagar desde 2021 en eso. Me costó salir de un medio de comunicación, luego de otros, y me metí en esta aventura de estudiar cómo opera el negocio de la justicia en México y cómo operó durante la administración de López Obrador, durante el momento en el que la primera mitad del gobierno de López Obrador, cuando Julio Scherer Ibarra era el consejero jurídico y Arturo Saldívar Lelo de la Rea era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y realmente lo que vengo a plantear en este libro es que no hay un Julio Scherer Ibarra sin un Arturo Saldívar, porque los negocios que pudo hacer Julio Scherer Ibarra dentro del Poder Judicial en el ámbito federal serían imposibles sin Ujú. el apoyo que tuvo de Arturo Saldívar, que era el que controlaba el sistema de justicia durante esos años, esos 4 años en los que fue presidente de la Corte. Y de eso va el ministro del Poder. Es una historia, te diría yo, del personaje, de quién es realmente Arturo Saldívar, y por otro lado de cómo operó el negocio de la justicia en México durante su mandato. Oye, esos dos puntos que planteas en tu libro, de entrada, el negocio de la justicia, o sea, ¿cómo operaban dos personajes con un peso específico en la toma de decisiones, con una influencia directa en la aplicación de la justicia? ¿Cómo era ese negocio de la justicia? Pues el funcionamiento, digamos, empiezo por cómo operó el consejero jurídico, el ex consejero jurídico de la presidencia. Eso, además, te quiero decir que
El primero que lo denunció públicamente fue el abogado Pablo Díez Gargari, quien en un programa con Carmen Aristegui habló de cómo el ex consejero tenía una red de despachos de abogados, 4 despachos principalmente, a los cuales derivaba asuntos que le llegaban de de distintos empresarios o políticos emproblemados que le pedían favores, y Julio Scherer Ibarra pues tenía montado este mecanismo que a veces era de tráfico de influencias y a veces era de extorsión, simple y llanamente. Entonces lo que él hacía era te enviaba con un abogado determinado, con un despacho determinado que te cobraba una suma estratosférica por llevarte tu caso, y en esa suma estaba implícita un soborno probablemente a toda una red de jueces y magistrados que él controlaba, no solo a nivel federal, sino de manera muy importante también en el Poder Judicial de la Ciudad de México. En el caso de Arturo Saldívar, y esto es lo que vengo a detallar más claramente en este libro, Jesús, el ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, lo que había era una maquinaria de presión sobre jueces y magistrados, donde a través de su principal operador, Carlos Alpizar, y otros más como Constancio Carrasco y otros sujetos que trabajaban para el Consejo de la Judicatura Federal, se obtenían fallos judiciales a modo. Esto fue denunciado en abril de 2024, recordará el auditorio, cuando en plena campaña electoral, creo que el momento de presentar esto no fue muy afortunado, porque obviamente se leyó como una jugada política, pero en plena campaña electoral salta este escándalo de las presiones que Arturo Saldívar ejercía sobre jueces y magistrados. Se abre una investigación muy amplia en el Consejo de la Judicatura Federal, donde se toma declaración acerca de 400 personas del Poder Judicial, y pues sorpresivamente, como siempre ocurre en México, en diciembre de ese mismo año, cuando ya estábamos por entrar al Guadalupe Reyes, se cierra la investigación, se le da carpetazo, y bueno, pues de esa manera nunca nos podríamos enterar de qué pasó con con esa investigación. Entonces yo a partir de ese momento me doy a la tarea de tratar de reconstruir qué pasó y de llegar a una verdad aproximada, obviamente una aproximación a lo que pudo haber ocurrido con ese mecanismo de presiones, extorsiones digamos, uso de la justicia político y para hacer negocios. Y es así como reconstruyo esta historia con algunas de las personas que rindieron declaraciones ante la UJIRA, que es la Unidad de Investigaciones en el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y cómo fue este proceso de investigación? A final de cuentas, estabas hablando de un personaje que tiene una actividad, este, pues constante, ¿no? Desde la presidencia de la Suprema Corte, posteriormente ya como asesor de la entonces candidata, ahora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es decir, un hombre cercano, a final de cuentas, al poder. Sí, yo vengo investigando a Arturo Saldívar desde hace tiempo, porque te quiero contar que Arturo Saldívar ya aparecía en este libro, Ujú. en Traición en Palacio, aparece mencionado en más de 30 ocasiones. Y bueno, es un personaje que se ganó la simpatía del presidente López Obrador, porque al igual que Julio Scherer, se aprovechó de una debilidad de la izquierda en México, que es la falta de perdón, de abogados, digamos, de tinte progresista. En general, la profesión de los abogados está mucho más asociada al conservadurismo, al mantenimiento del status quo, y hay pocos abogados, siempre hubo pocos abogados buenos en el movimiento. Había abogados, pero no necesariamente eran los más capacitados, eran gente que venía de luchas sociales y que había quienes eran abogados, pero no eran los más preparados en la materia. Entonces,
Cuando López Obrador tiene que buscar gente que pueda lidiar con el Poder Judicial, no tenía muchos cercanos. Entonces, pues es en ese contexto, aprovechando esa debilidad, que Julio Scherer Ibarra y Arturo Saldívar se le infiltran en su proyecto. Y claro, le prestan un servicio útil, pero al mismo tiempo, y útil en la medida en que le ayudan a controlar, digamos, a un poder judicial muy militante, diría yo, en contra de la 4T, extralimitado incluso, te diría, o sea, en la manera en que se la pasaban poniéndole palos en la rueda a la 4T, de una manera que no lo hacían con gobiernos anteriores, porque ciertamente se puede decir que está en sus atribuciones, pero una parte muy importante del Poder Judicial se empieza a ver como oposición. Y López Obrador, que logra, digamos, ir controlando a muchos de los opositores, a la oposición por la despedaza o la oposición política se despedaza sola, pasa algo parecido con el empresariado, lo va neutralizando, lo va cooptando también a un sector del empresariado, pasa también con buena parte de los medios, porque dígase lo que se diga, yo creo que al final los medios también los va aplacando a los medios privados, pero le queda un recurso queda ahí un recurso que es el Poder Judicial. Y ahí se empieza a refugiar un sector importante de la oposición. Entonces, en ese contexto, figuras como Scherer o como Arturo Saldívar, pues le fueron muy funcionales al proyecto de López Obrador, en la medida en que servían para frenar los golpes que venían de ciertos jueces. Entonces, tú tienes que jueces que todo el tiempo estaban buscando parar las grandes obras de infraestructura, el Tren Maya, las obras del aeropuerto, etcétera, etcétera. Tienes ahí a un Arturo Saldívar que ejerce esta forma de presión sobre los jueces para detener todo eso. Entonces tú dirías, bueno, está actuando a favor de los intereses gubernamentales, o algunos le llamarían intereses de Estado, entre comillas, pero la realidad y lo perverso de este asunto es que los personajes, que los brokers o los guardián, los cadeneros del poder judicial, por llamarlo de alguna manera, esos que te están siempre controlando a los jueces, etcétera, que siempre los ha habido, aunque quizás nunca tanto como con Arturo Saldívar, eh, cobran un precio por el servicio que le prestan a los políticos. Y ese precio que cobran es, bueno, yo te voy a ayudar en tus temas, pero también me voy a servir de esa misma maquinaria para mis propios asuntos. Entonces, el Poder Judicial se vuelve un negocio. Entonces, al mismo tiempo que actuaban para frenar, digamos, los golpes de la política o para darle línea a los jueces para que no sabotearan políticamente el programa de López Obrador, al mismo tiempo también usaban a los jueces y magistrados para hacer favores políticos a ellos, a sus amigos, a la cúpula militar, etcétera, o peor aún, para hacer negocios. Simple y llanamente, yo exhibo las listas de Alpizar, que logré obtener cerca de 100 casos que se monitoreaban directamente en las oficinas de Alpizar, el operador político de Arturo Saldívar, y lo que veo es que había un montón de litigios entre particulares, en temas que además jugaban en contra de la propia Cuarta Transformación. Por ejemplo, los temas fiscales, ¿no? O sea, tenías un presidente que quería cobrarle impuestos a los capitales y recaudar más, y por el otro lado, yo tengo ahí evidencia de varios casos donde pareciera que la maquinaria alpizariana estaba más bien jugando en contra de ese objetivo, buscando hacerle favores a ciertos particulares para que no pagaran ciertos créditos fiscales o pagaran menos. Entonces, esa es la gran perversidad de este mecanismo que, por un lado, te sirve para tener bajo control el poder judicial, pero implica que esos personajes que controlan el Poder Judicial, pues se sirven con la cuchara grande. Y eso es lo que ocurrió con Arturo Saldívar y con su red de operadores. En este momento, ¿cómo está ubicado Arturo Saldívar según tus investigaciones dentro de la estructura del gobierno?
Pues mira, Arturo Saldívar fue una imposición del expresidente López Obrador sobre Claudia Sheinbaum. Sabemos que no es el único personaje que de alguna forma el presidente recomendó a Claudia Sheinbaum para que le incorporara a su equipo. Obviamente el presidente pues, se sentía en deuda con Saldívar y Saldívar quería entrar a la política, quería dar el salto a la política partidista, pues porque estaba en política, pero a la política partidista y lo logra hábilmente, se va colando, se va metiendo al equipo más cercano de la presidenta. La presidenta lo va aceptando un poquito, yo te diría, regañadientes. Ella sabe que no es una persona de fiar, ella sabe que es un hombre de poder, que es el ministro del poder. Estoy seguro que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe todo eso. Y de hecho lo pude documentar porque justamente en este proceso de reforma judicial, bueno, sabemos que Arturo Saldívar se subió a la reforma para tratar de él meter a su gente y crear su propio grupo de interés dentro del Poder Judicial y Claudia Sheinbaum no se lo permitió. En el momento en el que la presidenta llega a sus oídos cómo está operando Arturo Saldívar en el comité del Poder Ejecutivo, recordaremos que para seleccionar a los perfiles que iban a ser candidatos se crearon tres comités, uno en el Ejecutivo, otro en el Legislativo y otro en el Judicial. Arturo Saldívar estaba en el del Ejecutivo. Pues bueno, en ese contexto, Saldívar empieza a tratar de meter gente de perfiles muy dudosos. Eran cerca de 30 perfiles. Y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se entera de esto, empieza a bajar esos nombres. Y terminan dejándole algunos, pero ninguno de ellos, prácticamente ninguno de ellos gana en la elección. Intentó meter a 5 candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no logró meter a ninguno. Intentó meter a candidatos a la sala superior del Tribunal Electoral, no logró meter a ninguno. Intentó apoderarse del Tribunal de Disciplina, no logró meter a ninguno. Y bueno, sabemos que las listas de a quiénes apoyar, eso creo que no es ningún misterio, pues se decidieron desde el poder y desde el poder se decidió que no se le podía dar un voto de confianza a Arturo Saldívar. Yo te diría que dentro de todo pues lo cuestionable de esta reforma judicial, al menos creo que es una buena noticia que Arturo Saldívar no haya logrado su cometido en ese sentido. Ya lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad, el ministro del Poder de Hernán Gómez Bruera, como le he dicho en otras ocasiones, lo importante siempre es escuchar diversas voces para llegar a un punto de vista propio y siempre es importante escuchar las diversas posturas, estemos o no estemos de acuerdo, eso es fundamental para que no haya un pensamiento único, sino un pensamiento que realmente nos ayude a todos a seguir creciendo y entendiendo. Mi querido Hernán, yo te quiero agradecer como siempre estos minutos. Y también preguntarte, si me lo permites, este tema un poquito, bueno, que va de la mano, pero que también tiene que ver, el tema de estas demandas que has estado recibiendo en tu contra, ¿cómo vas con ello? Ya nos adelantabas un poco al principio, pero ¿cómo vas con esa situación, oye? Pues mira, ha sido muy desafortunado. Llevo enfrentando esto desde hace más de un año. Desde, te diría que en plena campaña electoral, Julio Che Ibarra empezó a instrumentar una estrategia de acoso judicial en mi contra, para la cual empezó utilizando a otras personas. Intentó, bueno, utilizó a un medio de comunicación, al Heraldo Media Group, a tres empresas, no solo a una, tres empresas del Heraldo, o sea, el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, el Heraldo Periódico, eh, para dirigir toda la maquinaria y el poder empresarial de Grupo Andrade y del Heraldo en mi contra para interponer una demanda por daño moral por 15 millones de pesos. Sigo en ese proceso. Ya tendrían que haber dictado sentencia, ya se agotaron los tiempos para dictar sentencia, pero con la connivencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien yo señalo en este libro muy fuertemente, una figura muy cercana a Julio Scherer Ibarra y a la gente del Heraldo, ha sesgado todo el proceso en mi contra. Jesús intentaron
practicarme un peritaje psicológico para ver si yo estaba bien de mis facultades periodísticas, si puedo y sé distinguir la verdad de la mentira, si sé separar mis emociones de mi trabajo periodístico. No, no entiendo bien quién pueda realmente hacer eso como ellos lo piensan, pero bueno, eh, y no han dictado sentencia. O sea, ya llegaron los tiempos y no dictan sentencia, porque lo que quieren es tener ese instrumento de intimidación y de silenciamiento. Después de eso, unos meses después, cae una denuncia penal. Y en esa denuncia, Jesús, lo que intentan prohibir la venta del libro, así como en los tiempos de antes, prohibir la venta del libro, prohibir su difusión y retirar el libro de las librerías a través de una denuncia penal para la cual utilizan a un tercero. Además, te quiero decir que configuran un delito que amerita prisión preventiva. O sea, intentaban, si hubieran podido, me hubieran metido a la cárcel. No lo lograron, pero sí te quiero decir que en algún momento tuvieron apoyo de un sector de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y el tercer momento de esta historia de acoso judicial es ya Julio Scherer dando la cara. Siempre supimos que era Julio Scherer el que estaba detrás de todo esto, pero ya es Julio Scherer dando la cara a él e intentando esta demanda por daño moral en el peor de los momentos, porque justo cuando presenta esta demanda, esta tercera demanda, aparece toda una investigación de N+, de Televisa, con muchas evidencias documentales, audios, entrevistas, etcétera, corroborando todo lo que yo planteé aquí. Entonces, la evidencia hoy contra Julio Scherer Ibarra es más grande que nunca. Yo te diría que esto va a seguir, probablemente. Y aún así, pues Julio Scherer Ibarra sigue manteniendo esta demanda por daño moral en mi contra. Interesante porque no demanda a Televisa, por ejemplo. El estilo del consejero, por cierto, del hijo de un gran periodista mexicano, que es don Julio Scherer García, que por cierto el hijo no le aprendió nada, muy poco, nada. Pues el estilo parece ser que es meterse con los que tienen menos poder que él y no con los que tienen más poder. Sería interesante ver si se va a atrever a demandar a Televisa, ahora que Televisa, que en su momento no le dio difusión a mi investigación, quiero decirlo, pero hoy está tomando el tema, qué bueno que lo esté tomando. Pues sería interesante ver si ahora Julio Scherer se va a atrever a demandar a Televisa. Mi querido Hernán Gómez, yo como siempre te agradezco estos minutos, oye. No, Jesús, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo grande y perdón por decirte Julio.